Dale, dale. Así. Bueno, buenas tardes. Hoy es nuestra clase 13ª, ¿eh? Y la idea es hoy, que es lunes 20 de julio, como nos quedan 2 semanas de cursada, es concentrarnos un poquito en el trabajo monográfico, ¿eh? Ustedes estuvieron mandando a través del formulario lo que podría ser el título posible y el tema, ¿no es cierto?, de investigación, con una pequeña justificación. Lo que vamos a pedirles primero es saber si todos entregaron ya, sí, ¿no? Todo el mundo completó el formulario, ¿no? ¿Sí? Están de los que están hoy aquí, sí. Digamos, y si hay alguien que no lo haya completado, por favor necesitamos que lo complete. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora con Natacha, a partir de, digamos, de los próximos días, es buscarles fichas de metodología específico, acorde a el tema que ustedes van a investigar. Ahora, nosotros les vamos a pedir que mientras tanto necesitamos un paso más que ustedes tendrían que dar, que es el de precisar una focalización. ¿Se acuerdan que conversamos este tema la vez pasada, en uno de los últimos Zoom que hicimos? Hola, hola. Y ¿a qué le llamamos focalización? A hacer una pregunta, digamos, a poner el foco en un aspecto del tema, porque ustedes saben que siempre un tema es una superficie de problemas muy amplia, y no podemos preguntar todo eso al mismo tiempo. Si nosotros no tenemos una buena focalización, no podemos avanzar en la investigación. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día poníamos como gráfico una hoja en blanco pensada como la superficie del tema? De lo que se trataría ahora sería de pensar una focalización, es decir, un punto dentro de ese campo temático, y les pido en ese sentido que por favor traten de elaborarlo esta semana. A ver, si por ejemplo yo voy a trabajar sobre el espectador implícito en, no sé, el texto, supongamos la puesta en escena que hizo Guillermo Cacase de, ¿cómo se llama?, Platón de Chekhov, supongamos. No voy a poder trabajar la totalidad de la idea de puesta en escena, sino que voy a tener que concentrarme en alguna pregunta en particular. Por ejemplo, no sé, el aspecto semántico, el aspecto, digamos, procedimental, la relación con la traducción. Es decir, voy a tener que buscar una focalización que me permita concentrarme, porque de lo contrario son tantas los aspectos que necesitaría una múltiple metodología, y no voy a poder dedicarle 12, 13, 14 páginas a cubrir todos esos aspectos, sino muy superficialmente. Entonces, es muy importante este tema de la focalización. Por lo tanto, les pedimos que para la próxima, no solo ratifiquen el tema que están trabajando, sino que ahora identifiquen una posible focalización. Nosotros podríamos elegir por ustedes, pero nos parece que lo más interesante en una investigación siempre es que esté de por medio el compromiso, la motivación, la cartografía de deseo de cada investigador. Y en ese aspecto creo que son ustedes los que tienen que focalizar. Nosotros los podemos ayudar a focalizar mejor, pero me parece que el gesto de focalización lo tienen que determinar ustedes. A ver, si me gustaría, no sé quién se anima a poner como ejemplo su tema y a que hagamos un ejercicio de focalización. Yo no tengo problema. Bueno, Dale. sí. Dale, Gustavo, Sí, en todo caso hacemos otro más, pero recordarnos tu tema y cuál sería tu propuesta de focalización.
para Gigi, o ¿querés? Bueno, arranco. Yo elegí a Alberto Ure, me interesa trabajar con este artista investigador, si quiere, y quería trabajar la figura que elegí fue la del espectador explícito, Muy bien. y quería trabajarla en 2 libros que tienen editados, que son el Sacate la careta y Ponete el antifaz. Vale. Así que más que nada estaba trabajando con esa sería por ahora mi focalización. Si me quieren dar una mano o darme consejos, viene todo bien. Mirá, lo primero que yo te diría es, tenés una focalización precisa, pero yo reduciría el corpus, ¿eh? No trabajaría con los Solo. dos libros, trabajaría un libro. Por A otro mí lo que lado, me pasó, sí, dejo terminar y ahora digo. no, que yo creo que si nosotros, se acaba de publicar un tercer libro, Robar un banco, que sacó el Teatro Nacional Cervantes el año pasado. Digamos, si uno va confrontando esos libros, sin duda el más importante es el primero, por la cantidad de materiales centrales, es como el libro más orgánico, más poderoso. Por supuesto, uno puede tomar los tres, pero es mucho material, es mucho material. Entonces, yo lo que te sugeriría es que tomes específicamente ¿cómo se llama? Sacate la careta, que sería el tomo que se publica en el 2003 en editorial Norma y que se reedita posteriormente en la Facultad de Filosofía, en la Biblioteca Nacional. Lo podés conseguir, cualquiera de las 2 ediciones está buena. Y creo que ahora Cristina Vanega, sí, había comprado los derechos, ¿no? Creo. Para ella los quería reeditar en algún momento. Puede Porque ser, estaban agotados. Puede ser, ahora después. O sea, hasta ahora las ediciones que tenemos son esas 2. Sí. Cualquiera de las 2 es correcta. Entonces, mi sugerencia, olvídate de los otros libros, concéntrate en, sería entonces El espectador explícito en Sacate la careta. Y lo que tendrías que hacer, digamos, como metodología, es que nosotros te vamos a mandar una ficha metodológica, es seguir paso por paso las indicaciones de esa ficha. Ustedes piensen que toda investigación requiere no solamente marcos teóricos, sino también una metodología. Y en el caso del espectador explícito, esa metodología es muy clara. Lo que vas a tener que hacer es, en principio, un rastreo de las afirmaciones sobre el espectador a lo largo de todo el texto. Luego, un estudio de relevancia y de distribución. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar pequeñas observaciones en todos los ensayos, pero de pronto hay un ensayo principal que concentra el problema del espectador o del público, es decir, observar cómo está distribuido dentro del libro el material sobre el espectador explícito, ¿no? Y luego establecer una selección de digamos, las lexicalizaciones más importantes, las que vos consideres más importantes. Suponete, si tenés, no sé, 60 referencias, buscar, clasificar cuáles son las que realizan el principal aporte y a partir de esas referencias establecer luego una sistematización. Pero, digamos, tenés una muy buena focalización y tenés una herramienta metodológica muy sencilla que la vas a poder implementar muy fácilmente. Tenés el corpus, ¿no? ¿Tenés el libro ya, Gustavo? Por eso, tengo los 3 libros. Entonces, a mí lo que me pasó fue que empecé a hojearlos. En realidad el Cervantes es muy corto y lo leí, me encanta, está buenísimo. Esta idea de armar una obra como Robar un banco me parece fabulosa, no importa, lo dejamos por otro momento. Y después, bueno, lo que noté fue que en Sacate la careta, de Sacate la careta y Ponete antifaz, como que en uno estaban más dispersas por ahí las menciones, por ahí se hablaba de público, no tanto de espectador, y que en uno había más que en otro. Entonces dije, bueno, no sé si trabajarlos comparativamente o, bueno, ahora como me están aconsejando, me parece bien, como focalizarme en uno y después, si hay tiempo, habrá otro y se trabajaron comparativamente. Exacto. La idea es que una investigación
no tiene, digamos, límite en cuanto al proyecto de vida. Si uno quiere después seguir con el otro libro y después seguir con el otro libro, pero en principio ahora para la monografía necesitamos una concentración en un corpus más preciso. Y una cosa que dijiste que me parece muy importante, el espectador puede ser nombrado de muchas maneras. En un texto se puede hablar de público, se puede hablar de audiencia, se puede, no sé, hablar de el otro, hasta se lo puede calificar sin utilizar términos técnicos para hablar del lugar del espectador. Entonces, tener muy en cuenta esa diversidad de posibles lexicalizaciones para hablar del campo semántico del espectador. Digo, si de pronto, por ejemplo, se dice que un actor está observando atentamente lo que acontece en el acontecimiento teatral, la palabra observación sería una de las formas de nombrar la expectación, aunque no se está refiriendo al público, se está refiriendo al actor como espectador. Digo, por eso es importante concentrarse en un libro, para poder leerlo con mucho detenimiento y que no se escape de pronto algo muy interesante que pasó sin que uno lo advirtiera. Lo que yo recomiendo, como tampoco es un libro tan largo y realmente es un gran libro, que leerlo más de una vez, hacer 2 lecturas para ver si no se escapó nada y sobre todo para leer esto, ¿no? Las referencias claramente explícitas y las referencias menos explícitas, porque se utilizan formas de nombrar al espectador que no serían las más corrientes. A mí me pasó con la exposición, Aldo Brico, creo que fue que trabajó con los textos de Plauto, creo que eran, Sí. Y ahí estaba muy claro cómo las menciones eran, no es que decía, ustedes espectadores están, no, era como, que era muy directo y rompía directamente la cuarta pared. Bueno, era muy interesante la forma en que aludía a la gente que estaba expectando, así que eso me pareció muy revelador. Así bien. Está muy bien, ahí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? de trabajo con espectador explícito, ¿no? Como también hubo un trabajo muy claro con la conferencia sobre los espectadores de teatro judío, del teatro yiddish en Buenos Aires, en el trabajo de Susana Escura, y ahí tendríamos claramente la investigación sobre lo que llamamos los espectadores reales, ¿no? Es decir, la persona que iba a estas funciones y que tiene una memoria propia, atravesada por su historia, la relación con los padres, etcétera, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces, Gustavo, lo tuyo está encaminado. Nosotros te hacemos llegar la ficha, que sería la ficha de metodología. Y algo que me parece muy importante, tener muy en cuenta la posible recopilación, creo, de bibliografía. Por ejemplo, hay trabajos que se han publicado ya sobre URE. No sé, hay trabajos de Natacha, por ejemplo, de Eugenio Skolnikov, no sé, Karina Mauro, hay varios investigadores que han escrito, y es interesante porque cuando vos tengas que poner en contacto la concepción de URE respecto de cómo piensa el espectador, sin duda va a estar relacionado con su poética. Y tal vez un investigador que habla de URE como director te puede dar una pista muy interesante para entender cómo URE está pensando al espectador. Nosotros a esto lo llamaríamos estado de la cuestión, es decir, si hay bibliografía sobre el autor estudiado y si esa bibliografía habla o no habla específicamente sobre el tema que se está investigando. Bueno, creo que fue un buen ejemplo. Vamos a otro, ¿les parece? Tomamos creo que estaba Gigi, ¿es tu nombre? Gigi, ¿sí? Te tenés que dar audio vos, Está silenciada. Está silenciada. Está silenciada, Gigi. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Sí, en realidad soy Gigi, pero mi nombre real es Giselle. En las actas soy Giselle. Buenísimo. Bueno, yo les había mandado un mail, yo quería trabajar con Spregelwood. En principio yo había pensado el espectador implícito en la terquedad,
a partir del análisis de elementos formales, narrativos. Y también se me había ocurrido eso, y en paralelo examinar el espectador explícito de Spiegelwood. Sí. Para esto yo estuve rastreando, digamos, un poco en entrevistas, en la web, sobre Spiegelwood. Encontré más que nada notas de prensa, hay otras que no. Encontré también algunos textos tuyos, Jorge, sobre Spiegelwood, que bueno, tengo que ver cómo conseguirlos, y bueno, también pedirle orientación a ustedes, cómo trabajar. Mirá, yo creo, lo primero sería focalizar, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, no tomes dos tipos de espectador, toma uno. Okay. El que más te guste, que vos consideres más interesante, pero yo me concentraría o en el implícito o en el explícito. Okay. Digamos, Rafael tiene algo muy interesante, que es un gran teórico, es un tipo que piensa magníficamente su propia práctica. Entonces, rastrear el espectador explícito en Rafael estaría muy bueno. El único tema es que tiene mucha producción. O sea, sí, el acceso a esa producción, porque yo acá en cuarentena no encontré mucho disponible online. Yo tengo Mira, todo el material. A mí me parece, sí, pero el libro, por ejemplo, de La Terquedad que sacó el Cervantes, me parece que está disponible online de descarga gratuita, ¿no? Claro, pero me parece... Yo no lo vi, pero es el texto de la obra. No, pero tiene un montón de otros textos. No es el texto de la obra. El texto de la obra está en las ediciones de Atuel. Pero volvamos a la focalización, digamos. Si nosotros trabajamos espectador explícito, no necesitamos la lectura del texto de Spiegelwood, el texto dramático, sí necesitaríamos hacer el rastreo de toda su producción ensayística, digamos, que es muy grande porque Rafael no solo ha escrito mucho sobre teatro, digamos, sino que además viene haciendo una columna en Perfil de años. Entonces, lo que me parece que habría que hacer es reducir ese corpus, porque es muy grande. Si nosotros metemos todo lo que escribió Rafael en un libro, sería un libro de 500, 600 páginas, es un corpus muy grande. Entonces yo lo que te propondría, tal vez, si a vos te parece, es que te concentres en los metatextos de Rafael sobre la heptalogía de Hieronymus Bosch. ¿Qué sería el metatexto? Los textos donde él habla sobre la heptalogía de Hieronymus Bosch, es decir, no solo sobre la terquedad, que tal vez ahí sí tendríamos un volumen más pequeño, pero sí sobre toda la producción, digamos, de reflexión en torno de la heptalogía. Ahí, por supuesto, tenés todas las entrevistas que yo le hice para los tomos que salieron, más los ensayos que él escribió. Es muy fácil armar ese corpus y vamos a tener a Rafael, lo vamos a tener como un aliado, porque a él le encanta, él tiene muy sistematizado todo, entonces podemos tranquilamente mandarle un mail a Rafael, que es un amigo y va a tener la mejor onda, y decirle, Rafael, por favor, necesitamos todo lo que escribiste sobre la heptalogía, y puede que se le escape algún texto, pero el grueso de los textos lo va a tener clarísimo. Bueno. Entonces, yo no quiero resolver ahora la focalización, me gustaría que la resuelvas vos tranquila, pero no sé si se entiende la operación de focalizar. Sí, se entiende. A mí lo que me preocupaba era conseguir estos textos, pero si entre Spiegelwood y vos, como digamos, hay cosas ya que se pueden... Mirá, yo estoy publicando ahora un libro de Rafael con los textos teóricos de Rafael. Lo que pasa es que tuvimos que hacer una selección cronológica, y en el tomo 1 sale la primera parte, digamos, pero digamos, no está todo lo de la heptalogía. Pero podemos armar el material de la heptalogía sin ningún tipo de problema. Ahora está saliendo en España una edición completa de la heptalogía, y él escribió unos metatextos nuevos, yo le hice una nueva entrevista, digamos, viendo la heptalogía 24 años después.
Entonces es muy interesante observar todos esos metatextos. Por supuesto, también sería interesante conectar con las cosas que él dice sobre el espectador en otros textos, en otras experiencias, ¿no? Apátrida, Spam, El fin de Europa. Pero yo creo que por focalización, volvemos a esta metodología, hay que concentrarse en un corpus más pequeño. O sea, sería lo mismo que le estamos sugiriendo a Gustavo. Bien. Y volviendo a, si tomás el espectador explícito, la metodología está muy clara, muy clara. Eso es muy bueno porque es fácil de hacer el trabajo. Digamos, no quiere decir que no tengas que usar la inteligencia o que te tengas que esforzar. Lo que quiero decir es que no vas a encontrar trabas en términos metodológicos. Después el resultado dependerá de tu sensibilidad, de tu capacidad crítica, etcétera. Eso es otro tema. Pero, digamos, no vas a tener problemas en términos metodológicos, como si por ahí te los da el lector implícito, que es mucho más complejo de trabajar. Entonces yo, si fuera por mí, no tendría duda, en tomar lector explícito, porque es uno de los trabajos más fáciles de concretar. Una consulta, si fuese el espectador implícito en tal obra, ¿por qué sería más? Porque estudiar el espectador implícito implica dos grandes operaciones. Primero, estudiar la poética del texto. Y eso ya es un desafío muy grande, sobre todo cuando uno por ahí no está tan ejercitado en análisis de poética teatral. Digamos, tenés que caracterizar procedimientos, aspecto verbal, problemas de la semántica, y luego, encima de hacer todo eso, hay que pensar cómo eso está diseñando un modelo de espectador implícito. Entonces, es un trabajo mucho más complejo. Yo lo digo con toda sinceridad, yo siento que la carrera a nosotros no nos forma totalmente, digamos, en los años de carrera, como para poder hacer un buen análisis poético de un texto. Uno, digamos, va adquiriendo herramientas toda la vida en cuanto a procedimientos teatrales, en cuanto a bibliografía, ¿no? Te doy un ejemplo. La terquedad, por ejemplo, trabaja son 3 momentos en los que supuestamente estaríamos viendo la misma situación, pero desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, ¿cómo se lo llama esto teóricamente? En términos narratológicos, en términos dramatológicos, ¿no? Necesitaríamos ir a buscar una bibliografía específica sobre ese problema narratológico. Pero por otro lado, lo que hace Rafael es alterar, digamos, desde un ángulo y desde otro ángulo, no volvemos a ver lo mismo, por decir así, sino que se altera totalmente digamos, la realidad representada, ¿no es cierto? Digamos, no es solamente un cambio de espacio, sino que habría un cambio muy fuerte que nos implica tener que revisar la teoría de lo que sería este relato contado desde distintos puntos de vista, porque yo creo que lo excede. Y si a eso le agregamos, digamos, la extensión del texto, que realmente es una obra enorme, se complica mucho el trabajo. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo siempre pensando en que me tengo que recibir, yo diría, no, ahora hago esto y después, si después quiero entrar al CONICET para estudiar Spiegelburg, está bárbaro, y te apoyamos y dale para adelante. Pero me parece que en este momento es muy inteligente asumir una focalización, que sea muy interesante, pero que sea de más fácil realización. Bien, perfecto, digo, gracias. no le quiero pinchar el globo a nadie, todo lo contrario. La idea es justamente, mi abuela decía, no me voy a cansar de repetirlo, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Es decir, de pronto por ir hacia el tema mejor, termino haciendo algo que me trae muchos inconvenientes y el resultado tal vez es inferior a si me propuse hacer algo que no era lo máximo, pero que puedo realizar en condiciones más rápidas y más concretas, ¿no?
Lo digo esto en general para que lo piensen también. Yo creo que tiene que haber, cada investigador tiene que tener una gran capacidad de identificar focalizaciones a la medida de sus posibilidades, porque uno va aprendiendo de a poquito, y realmente dentro de 10 años ustedes van a tener una formación que los va a habilitar para resolver otras cuestiones, ¿no? Bueno, Gigi, ¿está bien más o menos? Perfecto, sí, clarísimo. Gracias. Buenísimo. Lo que les pido entonces esta semana, por favor pongan la focalización, ¿eh? Y acuérdense que antes de que termine el cuatrimestre, que esto va a ser la otra semana, ustedes nos van a tener que completar un formulario donde van a aparecer algunas otras precisiones, ¿eh? Van a tener que poner la situación problemática, el corpus con el que van a trabajar, ¿eh? Después me gustaría saber si hay algunas dudas más en relación a eso, ¿eh? Pero pregunto, ¿alguien más quiere consultar por la focalización? A mí me gustaría hacer una consulta. ¿Qué tal? Dale, Hola. dale, Julián, dale. Mi proyecto yo propuse esgrimir una hipótesis sobre un posible espectador. Lo consulto ahora porque es parecido a la cuestión que observás en Gigi. Yo propuse esgrimir una hipótesis sobre espectador postdramático y espectador representado en el streaming online de Todos o Ninguno de Pablo Rothenberg. Por lo que escuché recién, es indicado que yo focalice más aún y diga o el espectador postdramático o el espectador representado en esta obra. Por el estilo de poética que maneja Rothenberg, ¿creen conveniente que focalice en el espectador representado o en el espectador postdramático? Mira, yo primero no he visto ese espectáculo de Rothenberg, ¿eh? Y hay otro tema muy importante, y es que vos estarías viendo, digamos, una transmisión por streaming. Entonces vas a tener que tener en cuenta elementos de mediación tecnovivial para la construcción de tu hipótesis, ¿no? Porque nosotros no podríamos pensar de la misma manera un acontecimiento convivial que un acontecimiento tecnovivial. Ya solamente las políticas de la mirada del espectador, el lugar que se le otorga al espectador a través del streaming es muy distinto por el tema fundamentalmente de la cámara que enfoca de una determinada manera y que impone todo un sistema narrativo, ¿no? De lo que se ve, lo que no se ve, los sistemas de ambigüedades, las proximidades, las cercanías. Bueno, ahí hay un montón de cosas que no estarían vinculadas con la lógica de lo que sería un espectador, llamémoslo, convivial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que te propongo es pensar un poquito en ajustar una focalización a aquello que te resulte más sencillo, ¿eh? Porque, a ver, si vos vas a hablar de un espectador post-dramático, estarías, por ejemplo, dejando de lado todo el tema de la estructura tecnovivial. Yo la pregunta que me hago es si realmente se puede ignorar esa estructura tecnovivial o no. A ver, ¿se acuerdan el concepto que pone Catherine Boucault cuando habla de un espectador que construye su propia dramaturgia, ¿no? Digamos, un espectador dramaturgizante, dice Catherine Boucault, ¿no? Porque como tiene una enorme cantidad de elementos en simultaneidad, él va construyendo sus propios recorridos. Bueno, la gran pregunta sería si la cámara ya no sería un organizador mediador que va construyendo una determinada mirada sobre esa, digamos, esa simultaneidad, ¿no? Por lo tanto, digo, no lo quiero resolver por vos, lo tenés que resolver vos, Julián, y lo podés hacer muy bien. Tal vez lo interesante sería hacer un paso anterior, que es preguntarse cómo lo tecnovivial implica una reelaboración
de la categoría de espectador postdramático, por ejemplo, en tanto aparece una cámara organizadora de las políticas de la mirada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, esa mediación no es inocente, no la podemos ignorar. No podemos decir, bueno, voy a hacer como si estuviera viendo el espectáculo en vivo. No, porque hay, digamos, yo no vi el espectáculo, pero mi experiencia de ver muchísimos espectáculos por streaming es que se trabaja con una poética de la relación con la cámara, ¿no? Por más tosca que sea esa poética, y se pueda llamar cámara fija, no sé si me explico. Entonces, creo que ahí tenés una cantidad de temas tal vez anteriores al que vos te estás planteando. ¿Se entendió? Sí, sí, totalmente. Aparte, como el espectáculo no está pensado para, digamos, el espectáculo se muestra, pero no está pensado para un montaje por streaming. Así que quizás ese dato en la focalización, digamos, podría dejarlo de lado y pensar en el espectáculo tal como fue concebido y esgrimir una hipótesis sobre el espectador en el espectáculo tal como fue concebido. Buenísimo, buenísimo, pero digo, vas a tener que tomar una decisión para establecer una teoría. Es decir, vas a tener que poner un punto en un posicionamiento para elaborar una teoría. Yo como crítico, como, digamos, llamémoslo como analista y valorizador de espectáculos, ¿no? El discurso de la crítica tiene básicamente tres operaciones discursivas, que son la de la descripción, la interpretación y la valorización. Siento que cuando tengo que escribir sobre un espectáculo tecnovivial, digamos, me cambian las coordenadas. No lo puedo trabajar como si trabajara un espectáculo en convivio. Uno de los elementos fundamentales es cómo la cámara organiza la visión. El otro día me tocó, por ejemplo, analizar la Odisea de el grupo Teatro de los Andes. La carpintería pasó el video y yo hice como una especie de introducción de 1 hora hablando un poquito sobre algunas coordenadas del espectáculo. Yo lo había visto en vivo, ese espectáculo, en un teatro en Francia, en Bayona, en un teatro donde yo estaba bastante distanciado. Bueno, acá el espectáculo está grabado con 8 cámaras y hay primeros planos y secuencias de traveling, y yo no podía hablar de lo que iba a ver el espectador si no le hablaba de esa política de la mirada. Porque realmente hablar de vas a ver un espectáculo teatral donde vos vas a organizar la mirada no, digamos, no correspondía con lo que se iba a ver. Por lo tanto, lo primero de lo que yo empecé a hablar fue de la relación entre el video y el espectáculo. Por ahí podrías empezar por ahí. Que es un temazo, digo, este tema del lugar del espectador a través de la mediación tecnovivial de la cámara, y tal vez centrarte en la observación de cómo esa cámara está construyendo un espectador. Y si no, esto que estabas diciendo antes, decir, bueno, voy a abstraerme de la cámara y voy a utilizar el registro como si fuera un registro de conservación del espectáculo, pero yo lo que también me preguntaría, bueno, habría que hablarlo con Pablo eso, ¿no? Con Rothenberg, que yo no sé si vos tenés el mail de él, o porque estaría muy bueno hablar con él. Yo lo tengo, ¿vos lo tenés? Sí, sí. Bárbaro. Genial, porque sería maravilloso decirle, mirá, Pablo, cuando planeaste el streaming, ¿cómo laburaste con la cámara? Elegiste un posicionamiento de la cámara, eligieron un punto de vista, cambiaron las dinámicas del espectáculo en virtud de eso que se iba a transmitir. ¿Cómo laburaron con el sonido? ¿No? Mira, ese es otro elemento, no solo la cámara. Una de las cosas que a mí más me impresionan de ver teatro por streaming es que la voz no sale de la boca del actor.
la voz sale del parlante. Entonces tenés un efecto muy extraño de escisión, como cuando vas a ver teatro comercial y ves a, no sé, Florencia Peña con micrófono haciendo cabaret frente tuyo, pero el sonido sale del parlante que está en el lateral. Y además, la voz atravesada por la mediación tecnológica. Es una voz levemente metalizada, levemente robotizada, por decir así, ¿no? Entonces, yo lo que quiero poner el acento es, no pensemos que la mediación es inocente, ¿no? Recordemos esto que decía Marshall McLuhan, de el medio es el mensaje, ¿no? El medio no es una transparencia que atravesamos para el encuentro con un objeto, sino que el medio es el objeto, ¿no? Entonces, bueno, te tiro esa inquietud. Pensalo esta semana, pero me parece que de donde lo tomes va a ser fascinante. La verdad que me encanta, primero por Pablo Rothenberg, que es un capo, genio total, es teatrero impresionante. Pero después todas estas posibles perspectivas son una más desafiante y atractiva que la otra, ¿no? Por si te sirve, te comento que ayer subimos una entrevista que le hizo Dulcinea Segura, que es la coordinadora del área de danza y artes del movimiento del instituto. Le hizo una entrevista a Pablo y está subida en el canal de YouTube del instituto. Así que la hizo hace, no sé, creo que menos de una semana. O sea que es de ya mismo, de la situación de pandemia. O sea que capaz ahí podés encontrar material que te sirva para tu focalización. Ay, buenísimo, muchas gracias. Está bueno. Y después, por supuesto, es muy importante que nos digan esta semana la focalización para que podamos aportarles una metodología específica, ¿eh? Digamos, todo esto es fundamental porque si se labura con el espectador explícito va a tener una metodología específica, si es el espectador de streaming va a tener otra metodología. Ayer, por ejemplo, una de las conferencias que a mí me fascinó en las jornadas, el sábado creo que fue una conferencia sobre los youtubers, ¿no? Cómo construyen discurso los youtubers, ¿no? El youtuber como espectador-autor, decía el conferencista o el ponente, no me acuerdo. Estudiar un youtuber en tanto espectador no es lo mismo que estudiar otros tipos de espectador, ¿no? Nos va a implicar un conjunto de mediaciones y de teorías que por supuesto ya están muy desarrolladas, ¿no? Bueno, ¿alguien más se anima? ¿Puedo consultar? ¿Qué tal? Buenos días. Dale, Milena, dale. Yo les había planteado también en el formulario que tenía ganas de trabajar con el espectador histórico en el marco del paracultural. Y me preguntaba y les pregunto también a ustedes, si no me convendría quizás pensar en como, por ejemplo, cuando estuvieron en Venezuela, en la calle Venezuela, que fue la primera parte, y no todo el paracultural incluye, por ejemplo, la parte de Chacao, comparar un poco más, sobre todo porque me interesa trabajar con lo que está un poco más pegado al periodo de la dictadura, pero no sé si es suficiente como focalización. Mirá, eso es un paso de la focalización, está muy bien, está muy bien. Es decir, que cuanto más uno pueda acotar, cuanto más pueda, digamos, aproximarse a un objeto más manejable de investigación, mejor. Después vendrá otro paso de investigación, digamos, continuar la historia del paracultural. Pero está muy bien, me parece muy sabio recortar y especialmente empezar con el comienzo, porque sería más difícil estudiar digamos, el proceso posterior sin conocer bien el primero. Lo lógico sería, empecemos por los primeros años y después pasemos a los otros. Buenísimo. A ver, y focalicemos un poquito más. ¿Qué le vas a preguntar a el paracultural en esos años? De hecho, ahí justo Natalia lo envió, son bastantes las preguntas que pensé. Tiene más que ver, esto es diferente quizás a lo que plantearon varios de los compañeros, no estoy trabajando directamente como con alguna apuesta específica,
sino con ese mundo de producción, digamos, como qué buscaban los espectadores que se acercaban a esos espacios y por qué en esas circunstancias ese espacio cobró cierta relevancia, en contraste con otros espacios un poco más oficiales, si te quieres. Está muy bien. Entonces, ¿cuál sería el corpus? ¿El corpus qué son? ¿Entrevistas o recortes de diarios o libros donde han entrevistado, no sé, a Omar Chabán o a los teatreros? Bueno, de hecho, estuve leyendo varias entrevistas, vi muchos libros, pero en realidad no supe con cuál empezar, así que ahí le quería pedir a ustedes si tenían alguna sugerencia, pero sí me interesaba trabajar con entrevistas, también pregunté a gente de mi familia que estuvo por ahí, como para también tener más nombres, pero sí, me interesaba trabajar con textos, más que nada, con textos y con prensa. Mirá, a mí me parece que está buenísimo el tema. Por supuesto, te pones en un desafío importante que es armar corpus, ¿no? Porque te podés encontrar con un espectador muy elocuente y después con un espectador que no te dice nada o de pronto necesitas un volumen en cantidad de espectadores para poder hacerlo. Pero si vos te animás, la verdad sería fantástico, porque la idea sería organizar en este caso una entrevista y lo ideal es hacerle a todos la misma entrevista, claro. para después poder procesar esos materiales. ¿Cuántas personas más o menos vos pensás que podrías tener a mano para hacer la entrevista? No, 4, 5 o 6, la verdad que no es mucho. Bueno, pero de las personas a las que yo conozco, digo que yo podría preguntarle sin mucha mediación. está bueno, pero mira, para nuestra monografía es un buen comienzo eso, estaría muy bien, estaría muy bien. O sea, si tenés 5 o 6 espectadores y esos espectadores rinden en cuanto digamos, a la elocuencia, a la información que brindan, lo que restaría entonces es hacer una entrevista modelo, para poder entrevistar a cada uno. Por supuesto, uno se puede correr de esa entrevista modelo en algún momento, pero tendría que seguir fundamentalmente los parámetros generales, para después poder confrontar. Ok, sí, también me daba mucha duda, como más allá de todo esto que me contaste, me parece súper interesante para ir pensando, como por dónde empezar a leer textos teóricos, porque quizás hay toda una parte, yo por ejemplo historia del teatro argentino todavía no la cursé, entonces es más como lo que tengo sabido porque me interesa, pero no es que tengo mucho leído. Mirá, por suerte sobre el paracultural hay mucha bibliografía, hay mucha cosa escrita, tenés varios trabajos, entonces de lo que se trataría es de buscar el estado de la cuestión, y en eso te podemos ayudar. Sobre todo hay un libro muy interesante que en plena crisis ¿cómo se llama?, de Cromañón, después del desastre de Cromañón, hay un grupo de investigadores que le hicieron una larga entrevista a Omar Chabán. Yo creo que ese aporte es muy importante. Por supuesto, también está el aporte de personas que trabajaron allí y que hoy con el medio del Zoom, por ejemplo, vos podrías entrevistarlos muy fácilmente. Uno de ellos, indudablemente, y esto sería muy bueno, es Katia Aleman. Sí. Era genial. La pareja de Chabán en esos primeros años, ¿no? Pero también está, bueno, no sé, desde la mayoría de la gente del Under que íbamos a ver los espectáculos ¿cómo se llama? En cemento, digamos, ¿no? Perdón, en el paracultural, se me mezcló, en el paracultural. Y por otra parte, yo te diría, hay mucho material sobre Batato Barea, sobre Omar Viola, o sea, hay mucho. Por lo tanto, en ese aspecto, es cuestión de ponerse a leer y a estudiar un poquito, buscar los materiales y ponerse un poquito en contexto. Pero no va a ser un problema eso, al contrario.
Por ejemplo, Buenísimo, está gracias. el libro de Hernán Genet, Tiempo de payasos, que salió ahora, donde se habla mucho del contexto, ¿no? Yo también escribí bastante sobre el tema, pero bueno, lo interesante sería consultar diversas miradas, ¿eh? Pero está buenísimo. Ahora, volviendo a la teoría, vos acá trabajarías espectador histórico, ¿eh? Sí. ¿Vos pudiste ver la conferencia de Susana Escura el viernes? No me lo perdí. Mirá, lamentablemente no la pudimos grabar, se nos borró la grabación. Pero vos sabés que me dijo Susana que quiere grabar la conferencia otra vez con las chicas. Yo le dije que sí, que por supuesto que lo haga, por favor, porque yo tampoco la pude ver. Así que capaz que la graban y la podemos subir. Mirá, fue un momento magistral del encuentro, porque ellos lo que han hecho es encuestas con espectadores que iban al Teatro Yiddish en Buenos Aires, y justamente hicieron una entrevista donde pusieron determinados ejes y se analizó, organizando teóricamente la información, una construcción del espectador real muy, muy valiosa. Fue realmente, si yo tengo que elegir, diría que lo mejor que escuché en el encuentro fue lo de Susana. Lamentablemente se nos borró, pero bueno, si Susana se anima, buenísimo, porque para vos sería un buen modelo de trabajo. Sí, seguro. Igual nosotros, si nos confirmás esta semana esta focalización, tenemos bibliografía teórica para pasarte, ¿eh? Sí. Además de la información sobre el paracultural, ¿cómo se llama? Y el under, ¿eh? Buenísimo. Sí, les mando mail, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna otra cosa? A mí me gustaría que antes de ponerse a escribir la monografía, ustedes nos puedan enviar la última semana, aunque sea en borrador, pero hacer un primer esfuerzo aproximativo, el formulario completo con lo que serían los 9 puntos que les pedimos a todos los investigadores. Son las 9 preguntas, ¿se acuerdan que hablamos de esto la vez pasada? Las preguntas por el tema, la focalización, la situación problemática, el corpus, la teoría, la metodología, el estado de la cuestión, un organigrama y la bibliografía. Nosotros, de hecho, vamos a mandar la semana que viene el formulario, como el que tienen ahora de tema y justificación del tema, pero con los 9 puntos. Y les pedimos, por favor, que antes de que termine el cuatrimestre, aunque sea en borrador, enuncien tema, situación, focalización, etc. Es muy importante que después no abandonen esa perspectiva, que puedan seguir laburándola orgánicamente, enfrentando los problemas que les traiga, porque siempre hay dificultades. Pero está bueno que ustedes se den cuenta que si cambian la focalización o cambian el tema, cambia totalmente todo el resto de la investigación. Por lo tanto, en lo posible, es importante no cambiar la focalización ni tampoco el tema. A mí siempre me pone muy loco cuando hablo con un investigador y me dice, suponete, no, yo iba a investigar Gámbaro, pero ahora tomé la decisión que voy a investigar Lola Arias. Y la sensación es, ¿no? Como el grito de Munch, que es, digo, uy, pero es otra focalización, otra bibliografía, otro campo problemático. Realmente cuando uno cambia el tema o la focalización no se da cuenta, pero está cambiando un montón de cosas. Entonces, en lo posible, tómense esta semana para decidir claramente la focalización, y a partir de ahí ya estamos en condiciones de seguir avanzando. Bueno, ¿alguna pregunta más? No sé, Natacha, si querés agregar algo más en relación a esto. Simplemente esto, el formulario detallado de los 9 puntos todavía no lo hicimos, no lo busquen porque es el que vamos a mandar la semana que viene. Eso. Exacto, sí. Lo que sí, Natacha, tendríamos que mandar es el de
digamos, el de focalización. Sí, 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 ese está. Pero Está... ¿está la focalización o es solamente el tema? No, creo que está la focalización puesta. A ver, ¿te podés fijar, por favor, un segundito? Pues yo no estoy con Ah, mi no, computador. no. Era solo título y breve desarrollo, no, sin focalización. Yo lo que les propongo, Natacha, vos sos una genia, además, armando los formularios. Siempre que hay que armar un formulario... La erótica del formulario es lo nuestro. No, realmente, aparte, bien, lo haces muy bien. Entonces yo te pediría eso, que por favor pongas tema y focalización. Y ahora lo que vamos a pedir es que justifiquen no el tema, sino la focalización. Esto no, este ejercicio no es un ejercicio menor. Créanme que hay muchos investigadores profesionales, tipos que viven de la investigación y que no focalizan bien. Es tremendo esto, porque te das cuenta cuando hablas con ellos. Lo que pasa es que, bueno, ya dieron todos los exámenes, las materias, y pueden permitirse no focalizar bien, digamos. Pero yo pienso que cuando uno focaliza bien, tiene un aliado metodológico fundamental que te permite trabajar mucho mejor que cuando no focalizas. Bueno, ¿alguna duda más? Dale, Ramiro, dale. Oh. No te escucho. Ahí está. Ah, no. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí está. Gracias. No tiene que ver con la monografía, sino contarles que la editorial de la que formo parte, Policarpo, va a editar el libro Enamorarse es hablar corto y enredado. Ah, qué bueno. Lo presentamos el 1 de agosto y nada, va a estar disponible a partir de esa fecha, así que después, si quieren, paso el link de la presentación, que va a ser por YouTube Live o algo así, vamos a ver bien cómo lo armamos, pero nada, contarles que estamos contentos con eso. Excelente, buenísimo. Muy bueno, che, muy bueno. Podemos apoyarlo desde el instituto, porque además Leandro fue alumno de la Diplo, así que sí, sería re lindo. De una, después les paso bien la información, dale, si quieren, y nada, como ustedes quieran, les paso el flyer o fotos o lo que sea. Dale, buenísimo. Dale, linda para noticia. nosotros una alegría. Gran obra. Muy bueno. Uy, bueno, editarle en pandemias, o sea, hacer cualquier cosa en este contexto con el teatro es muy complicado, la verdad. Sí. Tremendo. Te entiendo totalmente. Bueno, ¿algo más? ¿Se sabe cuándo vuelve el teatro? ¿En el plan que organizó Larreta? No, todavía no está nada claro y viste que se va tomando decisiones cada 15 días. Sí. Hay como un punto... ¿Perdón? Hay un punto que se aplicaba en la fase anterior a la primera, que volvió después, que es como que se puede alquilar un teatro o una sala de ensayo para streamear desde ahí. Es un poco lo que hizo Drexler en Madrid o no sé quién más. Sí, no, acá Blue Trash está haciendo eso en Picadero. Sí. Esa movida, sí. Digamos... O sea, público no. Claro, ese es el tema. Claro, no, pero transmiten, o sea, la obra va en vivo, transmiten por streaming, con varias cámaras y calidad de sonido y qué sé yo. El Conex está haciendo lo mismo ahora para Festival de Vacaciones de Invierno. Sí. Igualmente es importante decir que en muchos lugares del país ya está volviendo el teatro. De hecho, por ejemplo, ya aparecieron formas muy fuertes de teatro en la calle. No sé, el ejemplo siempre doy el mismo, pero me encanta porque ha sido una de las personas que más trabajó, el grupo La Escalera y Maribel Bordenave. No sé si están viendo lo que ella está haciendo en la explanada en Puerto Madryn, por ejemplo. Es muy interesante ya, porque eso es teatro, digamos. La gente, digamos,
en espacios abiertos, se junta y la observa producir acontecimientos poéticos con su cuerpo, digamos, no lo está haciendo en sala, pero sí ya en sala están dando clase. Empezaron a dar con protocolo, están autorizados por la Intendencia a dar clases presenciales, por supuesto, distancia, bueno, un poco lo que está pasando en Europa, ¿no? No sé si se enteraron, pero es muy interesante lo que está pasando, no en toda Europa, en algunos lugares de Europa, que es que con la mediación de los protocolos ha vuelto la gente en patota a los teatros. Es muy interesante eso. No, y otras modalidades de teatro, digamos, en la calle, que es en barcos, en los canales. Sí. Mucho en Italia y mucho en Francia, digo, para Eso. también mantener la distancia sin que haya inconveniente, están ahí en barcos o en plataformas en los canales y los espectadores están a las orillas. La otra cosa interesante, que hay menos gente, digamos, menos cantidad de gente yendo al cine. Es interesantísimo eso. Pareciera que la cuarentena produjo como se dice, una especie de saturación de la pantalla, y el otro día me pasó, le hice una entrevista a un gran titiritero que se llama Horacio Peralta, es un argentino exiliado que vive en este momento está en Valencia, y él está dando funciones en uno de los teatros más lindos de Valencia, de su espectáculo El Titiritero, una joya realmente, y me dice que está llenando todas las funciones, por supuesto, en una sala donde entran 300 personas, hay 150 localidades, pero que está sorprendido porque él pensaba que iba a empezar trabajando con 10 personas y están llenando las salas, lo cual, bueno, pone un poquito, ratifica la teoría nuestra del síndrome de abstinencia convivial, digamos, ¿no? Que creo que es interesante, por eso seguir el proceso de lo que está pasando en Europa, un poco adelantado a Latinoamérica y a toda América, donde la cuarentena todavía es mucho más fuerte, ¿no? Creo que en parte fue bueno, apenas pasó lo que pasó, el teatro de la mano, no sé, de Tolcachir, del Cervantes, salieron a invadir y a captar todo lo que tenía que ver con el tecnovivio, y eso me pareció que hoy en día es como el teatro lo tenés mucho más presente porque sabés que justamente como no lo viviste presencialmente, pero igual tuviste el recuerdo de las obras filmadas, que te hacen volver a querer ir ahí y, no sé, estar en presencia. Estuvo muy bueno. Para mí Tolcachir la rompió con eso. El Cervantes también organizó las charlas y subió mucho material. Y creo que el gobierno de la ciudad, la verdad, creo que también. Lo que sí, la de Brecht, Claro. La sacaron, creo que tenían, ¿cómo era la obra? Hay una de Brecht que la subieron y después la sacaron por el sonido. Sí, pero bueno, no importa. el tema es que muchas de las grabaciones se hacían como archivo, no para ser luego publicadas. Y entonces, deberían estar subidas. Eso, la verdad, sí, para mí ese material deberían subirlo a algún lado. No sé. pero el San Martín tiene mucho criterio porque están los derechos. Hay derechos de grabación, hay derechos de dirección, hay derechos de actuación. Y realmente es un tema porque el teatro en su contrato no le hizo firmar a Urdapilleta, por ejemplo, autorización para pasar My Camp Farsa, por ejemplo. En ese sentido, está bueno que sea gratuito, pero también está muy bien una cosa que hizo el Teatro San Martín, no lo hizo el Cervantes, que es que subtituló. Entonces, cuando no oís bien el texto, podés leer, digamos, el subtitulado. Y eso realmente ayudó mucho, más allá de que realmente eso también pone en primer plano la naturaleza tecnovivial, ¿no? de la experiencia, ¿no? Estar leyendo el texto de Tabori en un determinado momento, ya, aunque oigas bien, estás todo el tiempo escuchando el texto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de Urdapilleta, no sé si lo pudieron ver, pero si no lo vieron, les pido que cuando lo vuelvan a pasar, véanlo, porque realmente es un caso único donde atraviesa la pantalla, atraviesa la grabación.
Hay algo ahí de la presencia de un actor tan excepcional, que no estás en convivio, obviamente, porque además Alejandro está muerto, pero hay algo de una potencia del acontecimiento filmado que es increíble. Lo que está bueno, digo que en ese sentido del archivo y del documento guardado y de la forma de los derechos y todo eso, creo que de alguna manera se está empezando a valorizar ese aspecto. Por ejemplo, yo vi Locos Recuerdos de Midón, que es una apuesta increíble. ¿Cuándo fue? 2012 habrá sido, 2013. Sí. Digo, como que de golpe, más allá de guardar la entrada, sabés que puede llegar a haber algo más, algún tipo de registro distinto que te lleve a ese lugar de nuevo, qué sé yo, es como que está bueno, más allá de que hay que, digo, es trabajo de mucha gente que hay que garpar y son derechos de ellos, que son actores y dramaturgos, directores, es algo para el público que está bueno, digo, por lo menos yo creo eso. Sí, más bien, pero fíjate, por ejemplo, Bartiz se iba a proyectar la obra El Rey Lear que hizo, que se llegó a hacer una función nada más en el Cervantes, y tomaron la decisión de proyectarlo con una versión con Luis Machín, y Bartiz lo prohibió, dijo que no autoriza a pasarlo. Entre otras razones, porque considera que si la gente lo ve grabado, él espera que termine la cuarentena y quiere hacerlo en convivio, digamos, ¿no? Y considera que va a ser contraproducente para el espectáculo que la gente lo vea grabado primero. Así que se anunció que lo iban a pasar y después no lo pasaron. Juan Bartiz es otra persona que abrió de vuelta, empezó con las entrevistas, subió todo el material del deportivos, como la verdad que también se dieron cuenta que era algo necesario, no sé si necesario, pero muy importante hacerlo, no sé. Sí, tal cual. Más allá de que el teatro hoy, como dice Cartoon en El Tiempo y el Teatro, adquiere una metafísica nueva, ¿no? Evidentemente, porque uno ve los videos, ve toda la información, fotografías, entrevistas, etcétera, y el teatro sigue preservando un campo de experiencia único, ¿no? Que no te lo da ni el video, ni la entrevista, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Esa expresión tan genial de Cartoon, ¿no? Cuando dice que el teatro, como la jardinería, han adquirido en la cultura contemporánea una metafísica nueva, ¿no? Así que bueno. Y el pan de masa madre. ¿Cómo? El pan de masa madre también. ¿Qué es eso? El pan de... Explícame. Lo tenés que probar. Lo tenés que probar. Vamos a pasar recetas también por mí. Buenísimo. Bueno, esa es otra cosa que el Tecnovivio, por ejemplo, no nos deja disfrutar, que es el tema, por ejemplo, de el comer. Yo, por ejemplo, los veo tomar mate y me encantaría estar tomando mate en este momento, pero no habría forma de, no sé, si yo les digo, mira, tomate un traguito. Ojo que... Hay algo que no te deja. Pero viste que están las obras que juegan con esa cercanía, entonces yo le paso acá a Natacha una botella de Villa del Sur y la agarran, entonces se juega con eso. Sí, Liliana Porter. ¿Vieron Liliana Porter hace exactamente, una... Exactamente, pero vos sabés que a mí me resultó tan desazonante eso, ¿no? Están solos en su casa y construyen la ilusión de que están reunidos, ¿no? Así que es un poco lo de... Yo me acuerdo de un espectáculo muy bueno de El Periférico de Objetos, que se llamaba La Última Noche de la Humanidad, donde jugaban con la idea de que estaban muertos de hambre y ponían en la televisión el canal Gourmet, ¿no? Con Maru Botana haciendo unas comidas deliciosas y los tipos mirando algo a lo que no podían acceder, ¿no? Ahí hay algo muy interesante del límite entre el convivio y el tecnovivio, ¿no? Piensen que originalmente el concepto de convivio es el banquete, o sea, no solo incluye la conversación, la reunión física, sino también
la comida y la bebida, ¿no? ¿Se acuerdan? El banquete de Platón, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran agregar o estamos más o menos? ¿Estamos? Entonces propongo lo siguiente, si les parece, Natacha ya con su eficiencia formularia, ya está mandando el formulario. Por favor, piensen un poquito durante la semana el tema de la focalización, ¿eh? Nosotros ya nos estamos orientando un poco, pero no les vamos a poder mandar una buena metodología hasta que no conozcamos la focalización, ¿eh? Entonces, por favor, hagan un esfuerzo por resolverlo cuanto antes, y en la medida que lo vayan haciendo, nosotros nos comprometemos antes del lunes que viene ya mandarles la base metodológica, que no es poco, eso va a ser muy importante, porque, bueno, sabemos que no se puede investigar sin teoría, pero menos aún sin metodología, o sea, sin saber qué pasos, digamos, vamos a dar en la investigación. Bueno, Natacha, ¿algo más querés agregar o estamos? Bueno, enseguida grabamos y lo grabás vos, ¿no, Natacha? Y ya lo subimos para las personas que no han podido estar. Les agradecemos muchísimo que hayan estado en el Zoom y bueno, como quien dice, buena focalización, que tengan una buena focalización. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias. Muy amable.